capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer solo el versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Puede sentarse. El día viernes, el Espíritu del Señor nos estuvo ministrando una palabra titulada Vasos limpios, llenos del Espíritu. Una revelación que el Señor trajo para la iglesia. En medio de la semana, el Señor me despertó diciéndole a mi espíritu: no es el vaso el que moja, es el agua. Y eso me estremeció. Eso me sacudió al punto de que mi espíritu quedó con esa palabra, con esas palabras. Desde ese momento y hasta el día de hoy están haciendo eco en mi interior. Y el viernes los que estuvieron acá saben cómo se desarrolló el mensaje de la palabra. Lo que el Señor nos habló. Y para poder entender eso que el Espíritu le habló a mi vida, se ilustró acá. El Señor nos permitió tener dos vasos. Uno lleno, rebosante de agua, y otro vacío. Y con el vaso vacío tratamos de limpiar, pero no se pudo limpiar. Tratamos de mojar, pero no se pudo mojar. Tratamos de saciar la sed, pero no se pudo saciar. Porque el vaso en sí nada puede hacer. Lo que hace es lo que está dentro del vaso. Y una de las cosas que nos decía el Señor era que aunque esté limpio el vaso, si está vacío, es poco lo que Dios puede hacer con él. Y el Señor nos llevaba a las Escrituras, al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 3, donde Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Ellos estaban limpios, pero a la vez estaban vacíos. No estaban llenos. Y el Señor nos hablaba de eso. Nos hablaba del vaso limpio pero vacío. Nos hablaba del vaso lleno. Pero también nos hablaba del vaso sucio y vacío. Y el vaso sucio y vacío es ese creyente que está en pecado, donde el Espíritu Santo no está habitando. Por eso fue que el Señor le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, el Espíritu, que cuando el Espíritu viniera, entonces el Espíritu los investiría, los llenaría, y entonces ellos podrían hacer lo que de otra manera es imposible que un creyente haga, o mejor dicho, que Dios haga a través de un creyente. Amén. En esta mañana el Señor nos quiere hablar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. El versículo que hemos leído nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Estamos acá. Escúchalo bien. Jesús no fue lleno al Jordán. Lo que la Escritura me enseña es que Él regresó lleno del Jordán. Estamos acá. Yo no sé cómo llegaste, pero sí sé cómo puedes regresar. ¿Cuántos lo creen? Jesús no llegó al Jordán lleno, aunque estaba limpio. Estamos acá. Porque Jesús nunca cometió pecado. El hombre estaba limpio, pero estaba vacío. No sé si me estoy haciendo entender. Y eso está pasando hoy en día. Millones de creyentes que están limpios, no están en pecado, no están viviendo una vida de pecado, no están ofendiendo a Dios, no están viviendo en contra de la palabra del Señor, pero aún así están vacíos. No tienen al Espíritu de Dios. Y quiero hacerme entender en esto, porque usted me dirá, ¿y entonces quién habita dentro de mí? Entonces, ¿quién es el que ha producido en mí este cambio? Bueno, eso fue lo que Jesús enseñó. Los discípulos no fueron bautizados el día que el Señor Jesucristo sopló sobre ellos. Efusao es la palabra griega para lo que sucedió allí. Ellos recibieron al Espíritu para regenerarlos.
pero como tal no recibieron el bautismo. Y una cosa es cuando tú le abres tu corazón al Señor, el Espíritu entra dentro de ti y comienza a transformar tu vida. Te comienza a hacer ver lo que no es bueno y tú comienzas a dejar de hacerlo. Coloca en ti ese deseo de conocer las Escrituras. Te da las fuerzas para venir a la iglesia. Es el Espíritu Santo, eso no lo haces tú. Pero no estamos hablando de la llenura. Tampoco estamos hablando del bautismo. Porque el bautismo es solo una vez, pero la llenura debe ser diaria. Debe ser todos los días. El bautismo del Espíritu Santo no debería ser algo que los creyentes no deberían experimentar. Es algo que está dentro de las Escrituras. Es una promesa, lo que hemos estado cantando, adorando. El Señor lo prometió: en los postreros días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Ese fue el texto que citó Pedro el día de Pentecostés, cuando se les decía que estaban ebrios, que estaban llenos de mosto. Y la Escritura dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas que le compartí a la iglesia acá es que yo no creo que el Espíritu Santo en esta época se esté derramando de una manera distinta. Porque el Señor dice en su palabra que Él no da el Espíritu por medida. Pero yo creo que algo está sucediendo, algo está pasando. No sé qué tanto lugar le estamos dando para que Él se derrame y manifieste toda su plenitud como la manifestó en el Señor Jesús. El Señor Jesucristo estaba limpio, pero estaba vacío. Fue al Jordán en obediencia. El mismo Juan se quiso oponer para no bautizarlo. Y el Señor le dijo: deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo es bautizado y una vez sale del agua, dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal de paloma. Y fue allí donde el Señor fue ungido, como lo dice Hechos 10:38. El Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fue allí donde Él recibió el bautismo, pero también recibió la llenura. El Espíritu Santo en toda su plenitud se depositó en el Señor, porque su nivel de limpieza era 100% limpio. En Jesús no había mancha. En Jesús no había arruga, no había pecado. Así que una vez Jesús lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que el Espíritu comienza a dirigirlo
Estamos acá. Porque esa es una señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien lo dirige. El Espíritu quería que Jesús fuera al desierto y ustedes saben para qué fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Pero Jesús no cayó en ninguna de aquella tentación. ¿Sabe por qué? Porque Él no estaba vacío. El problema de muchos creyentes que viven cayendo en todas las tentaciones que el diablo coloca delante de ellos es porque están vacíos. El enemigo los hace pecar de la manera como él quiere. Los hace ver lo que no tienen que ver. Los hace oír lo que no deben oír. Los hace hablar lo que no deben hablar. Los hace hacer lo que no deberían hacer. No son controlados por el Señor. Son controlados por el diablo. Porque están secos. Porque están vacíos. Jesús, 40 días, 40 noches. Escúchalo bien. Al parecer el bautismo, la llenura que recibió en ese momento, y esto se va a escuchar fuerte, pero debería alertarnos a todos los que estamos acá. Al parecer no era suficiente. Jesús vivió 30 años. La vida lejos del ministerio y del propósito por el cual había venido a la tierra. Pero ahora el tiempo para comenzar su ministerio había llegado. El estilo de vida de Jesús iba a ser un estilo de vida totalmente nuevo, distinto. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida para llevarte al cumplimiento de tu asignación, del propósito que Dios tiene contigo, todo literalmente va a cambiar. Jesús nunca se había retirado, la Biblia no lo dice, pero es lo que uno entiende. 40 días al desierto, de la cobertura de su madre, porque de su padre no se vuelve a mencionar. No se registra que Jesús hubiese salido. Jesús se mantuvo obediente a Dios y bajo el cuidado de esa madre que Dios le había dado. Pero llegó un nuevo tiempo y él entendía para qué había sido llenado. Dice la Escritura que cuando regresa del desierto, entonces venía en el poder del Espíritu. Estamos acá. Estaba lleno, estaba revestido de poder. El Espíritu le lleva a Nazaret, donde se crió.
Y encontramos que Jesús en la sinagoga se le dio el rollo y entonces leyó. Y lo que Jesús leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿En qué momento sucede esto que estamos acá? Esto sucede luego que Jesús fue bautizado, luego que Jesús fue llenado por el Espíritu Santo. Jesús no fue a la sinagoga a decir: busquen en el libro, en el rollo del profeta Isaías, busquen en tal lugar, porque ahí está escrito una profecía que habla acerca de mí. Sí, la profecía estaba, pero su cumplimiento no se había dado. Solo después que el Espíritu Santo lo bautizó, entonces sucedió todo aquello. Porque había llegado el tiempo de Dios. ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Yo le hablaba a la iglesia el día viernes y le decía que el Señor me dijo: no es el vaso el que moja, es el agua. Pero yo sentí en mi espíritu que no solo me hablaba de lo que Él ha venido haciendo durante todo este tiempo, que ha sido Él el que ha estado salvando, sanando, liberando, haciendo milagros, señales, prodigios. Pero también Él me ha hablado de que esto tiene que ver con lo que viene, que debemos entender lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él poder hacer lo que Él está prometiendo. Estamos acá. 6 años. 6 años estaremos cumpliendo el día de mañana. Estamos en nuestro 6º aniversario. Pero el Señor me mostraba algo referente al número 12. Y el Señor me decía que estos 6 años por los que Él nos ha traído han sido años de preparación. Han sido años de prueba. Han sido años donde Él nos ha estado observando. ¿Qué tan confiables somos? ¿Qué tanto se nos puede confiar? ¿Qué tanto Él puede hacer con nosotros? Y bueno, ustedes escucharon algo el día viernes acá. No puedo
citar todo lo sucedido porque el tiempo se nos alargaría. Y de pronto, todo lo que el Señor quiere hacer en esta mañana, lo limitaríamos. Y eso no es lo que el Señor quiere que hagamos. Yo les decía, es como que si nos hubiese tocado vivir los 6 años que vienen primero y los 6 años que vamos a vivir fueran los que ya hemos vivido. Le dije, Señor, no entiendo. Pero el Señor le habló a mi corazón. Y allí me hizo entender que no era suficiente un vaso limpio, pero vacío. Se necesitaban vasos llenos. Vasos llenos. El Señor Jesucristo, para poder cumplir su ministerio, necesitó llenarse. Y Jesús se llenó hasta rebosar. De tal manera que Jesús predicó. Y ustedes pueden ver la predicación del Señor. El mensaje que Jesús predicó es el mensaje que yo te estoy predicando. Es un mensaje que no solamente dio a conocer el Evangelio, las buenas nuevas, sino que es un mensaje que trajo libertad, trajo sanidad, trajo restauración. ¿Sabes por qué? Porque mientras Jesús estaba hablando, de su interior estaba saliendo algo. No eran las palabras de un mero ser humano. Era lo que estaba dentro de él. Que cuando hablaba, acompañaba esa palabra. Todo lo que salía de Jesús estaba ungido. Porque Jesús estaba lleno. El problema de muchos es que están vacíos. Y aunque muchas veces su intención es buena, lo que hacen no tiene resultado. Lo que garantizó que una multitud como de 3,000 hombres se convirtieran cuando Pedro predicó, era que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No sé si me estoy haciendo entender. Eso fue lo que garantizó que cuando Pedro predicó, una multitud como de 3,000 se convirtiera.
era que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Es que mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu estaba redarguyendo. El Espíritu estaba convenciendo de pecado. Aparentemente era Pedro, pero era el Espíritu el que estaba hablando a través de él. Aparentemente eran solo las palabras que salían de la boca de un hombre, pero eran palabras llenas del Espíritu Santo. No es lo mismo la predicación de alguien que está vacío a la predicación de alguien que está lleno. La predicación de alguien que está vacío muchas veces parece un regaño, un insulto. Sí. La predicación de alguien que está vacío puede parecer un discurso humanista, acompañado de buenas intenciones, de buenos consejos, pero no produce nada. La Biblia habla de Jesús, luego de que había resucitado, iba hacia Emaús, y dos discípulos que no sabían que era Jesús le acompañaban, caminaban al lado de él. Y Jesús les hablaba, les abrió las escrituras y les mostró todo lo que de él decía la palabra de Dios. Pero ni aún así ellos sabían que era el Señor. Pero cuando llegaron al lugar hacia donde ellos iban, dice la escritura que Jesús hizo como que iba de largo, pero ellos le obligaron a que se quedaran. Y estando con Jesús sentados a la mesa, Jesús partió el pan, y cuando vieron a Jesús partiendo el pan, los ojos les fueron abiertos y entonces reconocieron que era el Señor, y el Señor se les desapareció. Y entonces ellos dijeron: no ardía nuestro espíritu cuando nos hablaba, cuando nos abría las escrituras, cuando nos enseñaba la palabra. Alguien que está lleno del Espíritu Santo hace arder tu espíritu, te despierta, te aviva. Sabe que es una palabra que viene de Dios, sabe que es una palabra ungida, sabe que es una palabra revelada, sabe que es una palabra que trae la respuesta a tu necesidad, que es la palabra que Dios tiene para tu vida. El problema de muchos es que no le han querido prestar atención a la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nunca descuidó su relación con el Espíritu Santo. Él no permitió que la llenura que estaba en él se secara. Jesús permanecía noches enteras a solas, en oración. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque él era consciente que el andar de cada día
hacía que de lo que él estaba lleno, eso estuviera saliendo. Es por eso que cuando la mujer del flujo de sangre le toma el borde de su manto, Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Y los discípulos no entienden. Ellos dicen: pero ¿cómo preguntas quién te ha tocado si una multitud te está apretando? Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús sabía qué había pasado. Él sabía que de lo que él tenía había salido. Él dice: yo sé que alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Poder era el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús sanaba, de lo que él tenía salía. Cuando Jesús predicaba, de lo que él tenía salía. Cuando Jesús liberaba, de lo que él tenía salía. Cuando Jesús resucitaba un muerto, de lo que él tenía salía. Cuando Jesús hacía un milagro, de lo que él tenía salía. Si Jesús no se volvía a llenar, entonces Jesús iba a terminar seco. Y es lo que lastimosamente le ha pasado a muchos creyentes, a muchos ministerios, que un día fueron llenados, un día fueron bautizados, y Dios a través de ellos hacía cosas gloriosas, pero descuidaron su relación con el Señor, su comunión. Dejaron de llenarse. Y a medida que se fueron secando, todo se fue deteniendo. Sí me estoy haciendo entender. A medida que se fueron secando, todo se fue deteniendo. Y el Señor me dijo: tengo una sola palabra para ti. Cuando me dijo para mí, me lo hizo entender que era para ti también. Llénate. Llénate. Si quieres ver lo que no habías visto en tu vida, en el ministerio, en tu casa, en tu familia, llénate. Iglesia, ese es el mensaje de Dios en esta mañana. Llénate de tu espíritu, llénate de su espíritu. Jesús estaba vacío, pero fue al Jordán y se llenó. Y después que se llenó, nunca más. Hasta el día que estaba sobre la cruz del Calvario, cargando con el pecado de la humanidad. Experimentó la ausencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no tiene relación con el pecado. Una persona se puede llenar en un instante, pero tengo que decírtelo, en un instante también se puede vaciar, se puede secar. Le pasó a Sansón. Minutos antes tenía una fuerza sobrenatural.
Pero de un momento a otro creyó que tenía la misma fuerza. Y dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Pero él no sabía que ya se había secado, se había vaciado. Pecó, 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 hasta el punto de hacer que el Espíritu Santo se fuera de él. Y el que estuvo lleno ahora estaba seco. Iglesia, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, Jesús lo hizo todo. Jesús no hizo algo que no hubiese sido el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Esto no es un juego. Queremos ser la iglesia del Señor. El Señor me dijo: que su diseño original no ha cambiado. La manera de Él seguir estableciendo su reino sobre la tierra inició con hombres llenos del Espíritu Santo. Y así lo va a seguir haciendo. Yo no sé cuántos lo reciben, no sé cuántos lo toman, cuántos lo aceptan. Él va a seguir estableciendo su reino sobre la tierra con hombres llenos del Espíritu Santo. Por eso los discípulos tuvieron que esperar la promesa. Por eso Pedro se atrevió a predicar y por eso se convirtieron aquellos primeros 3,000 hombres. Pedro estuvo lleno del Espíritu Santo. Pero no solo Pedro. La iglesia primitiva, cuando comenzó a crecer, y esto es para ti, tú que en esta mañana estás en este lugar, comenzó a crecer, entonces también comenzaron a crecer las necesidades. Comenzaron a surgir situaciones que debían ser atendidas. Pero no es lo mismo los asuntos del Señor que los asuntos seculares. Para los asuntos seculares, con un buen profesional es lo ideal. Pero en el Señor las condiciones cambian. Para establecer el reino del Señor, para atender los asuntos de la iglesia del Señor, las condiciones cambian. Muy por encima de tu conocimiento académico, universitario, profesional, tu intelectualidad, qué sé yo. Tenlo por cierto que lo primero que el Señor te va a demandar es la llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando se necesitaron 7 diáconos, alguien que estaba lleno del Espíritu Santo recibió del Espíritu, porque el Espíritu es uno. El Espíritu no es 2, no son 3, que va a crear confusión, va a colocar algo en ti, algo en ella y algo en mí. Y entonces no se sabe ni de quién es que viene el asunto. El Espíritu es uno solo, y lo que Él habla lo confirma. Así que los apóstoles,
a los que querían colocar a atender las mesas, el cuidado de las viudas, dijeron: no es justo que dejemos la predicación y la oración. Por eso los 3 pilares de los que el Señor me habló, que siempre deben permanecer, son inamovibles, no se pueden cambiar en esta iglesia, en este ministerio. Es la oración, el estudio de la palabra de Dios y la predicación. No me pides que le baje, porque iría en contra del Espíritu Santo de Dios. Ellos dijeron: no es justo. Buscad entre los discípulos a 7 varones que tengan buen testimonio y que estén llenos de ¿quién? Pudieron haber buscado unos buenos administradores, pero no. Llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo da dirección. Él te va a guiar. Jesús lo prometió. A veces no sabemos qué hacer frente a muchas cosas, situaciones que surgen día a día, no solo en el ministerio, en la casa, en la familia, con los hijos, en el negocio, en el empleo, y no sabemos qué hacer. Yo recuerdo que mi esposa, ella casi no lo menciona ahora, pero ella recién convertida, sin conocer al Espíritu Santo de Dios, ella dice que ella le decía: Espíritu Santo, ¿dónde está tal cosa? Y inmediatamente ¡tum!, el Espíritu Santo le llevaba cosas que en un momento ella extravió, perdió, cosas del cotidiano. Cuando tenemos una verdadera relación con Él, el Espíritu Santo te va a guiar en todo. Por eso los apóstoles dijeron: escogeos 7 varones. Y ustedes saben quiénes estuvieron entre ellos. Estuvo Esteban, estuvo Felipe, estuvo Prócoro y otros más, llenos del Espíritu Santo. Iglesia, para que la obra de Dios no se detenga, se necesitan hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Para que la alabanza fluya, se necesitan adoradores llenos del Espíritu Santo. Yo no sé si me están siguiendo. Vamos a salir a las calles a predicar la palabra. Se necesitan predicadores llenos del Espíritu Santo. Yo le dije: usted allá tiene que hacer lo que el Espíritu Santo le diga que haga. No espere que el pastor le vaya a dar instrucciones. Métase con el Señor, porque Él le va a revelar la palabra y Él le va a guiar. Y todo lo que Él quiera hacer, sin duda, te lo va a revelar. Pero tienes que tener comunión con Él. Iglesia, a esto hay que prestarle atención. Una persona llena del Espíritu Santo no le tiene temor al diablo. No le anda huyendo a los demonios. No le tiene temor a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas, a los santeros. Eso es lo que la Biblia a mí me enseña. Le sucedió a Pablo. Dice la palabra del Señor: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ustedes conocen el pasaje.
Hubo alguien que se le opuso a Pablo. ¿Para qué? Una persona que quería escuchar el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio de Jesucristo. Dice la escritura que Elimás, el brujo, me gusta como lo dicen otras traducciones, son más precisas. Acá dice el mago, pero en otras traducciones dice el brujo y en otras dice el hechicero. Mire cómo le llama la Biblia. Le llama hijo del diablo. Estamos acá. Usted sabe cuántas veces se nos levanta el diablo. No solo en contra de lo espiritual, no solo en contra de la oración, de la fe, de la búsqueda del rostro del Señor. Se levanta contra tu hogar, contra tu casa, contra tu familia. Y la respuesta no es ir donde otro brujo más fuerte. Estamos acá. Que el que te está atacando, no, esa nunca va a ser la solución ni la respuesta de parte de Dios. Para enfrentar la brujería, la hechicería, la santería, todo lo que quiera destruir tu vida, tu casa, tu familia, tú lo que necesitas es estar lleno del Espíritu Santo. No me venga usted que la brujería que se mueve en este sector de la ciudad es más fuerte que la que se mueve en África. ¿Cómo está perseverando la obra de Dios en África? Porque hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Nosotros aquí hemos combatido y estamos combatiendo. ¿No crean ustedes que todas las divisiones que promueve el diablo es porque la gente por sí sola decide actuar en contra de lo que la palabra del Señor enseña? No, son espíritus enviados por Satanás. Que gente que no está llena del Espíritu Santo son el blanco perfecto. Esos que se vienen a dormir a la iglesia. Sí, esos que se vienen a dormir, esos que vienen a hablar con el que tienen al lado y se la pasan todo el servicio. Esos que no están llenos del Espíritu Santo, esos son los que con facilidad sí, eso es con los que con facilidad Satanás se mete dentro de ellos. Elimás el mago se oponía para que el procónsul Sergio Paulo no escuchara la palabra de Dios. Pero Saulo, lleno no de teología, estamos acá. Porque hay gente llena de teología. Sí, sí. Hay gente llena de... Yo no estoy en contra, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos capacitemos, nos preparemos. Pero hay gente que descuidó la llenura del Espíritu Santo y se enfocó. Tiene todos los estudios, tiene todos los grados, los posgrados cristianos, teológicos. Pero ¿y la llenura para cuándo? El diablo se te está burlando con tantos diplomas que tienes en la pared. Ninguno de esos diplomas te sirve para echarlo fuera, para cambiar tu situación, para cambiar la situación de tu casa, de tu familia. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Y sabe lo que le dice? Vas a quedar ciego. Así van a quedar muchos. Los que se metan con los que estén llenos del Espíritu Santo, así van a quedar. Sí, los murmuradores, los chismosos, los habladores, los difamadores, que tengan mucho cuidado.
los que están queriendo dañar la obra de Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no anda asustado porque se mudó un brujo para el lado de su casa. El brujo es el que debe estar intimidado, asustado. Usted no. El que está lleno del Espíritu Santo es solo un canal a través del cual el Señor va a bendecir, va a liberar, va a sanar, va a transformar. ¿Saben lo hermoso? Que Pedro no tuvo que ir a la casa de todos los que se convirtieron en aquel tiempo. No tuvo que ir a imponerle mano a todos los que estaban enfermos, a todos los que estaban endemoniados. La gente entendió, sabían que de él salía algo. Sabía, este hombre tiene algo que sale de él. Sabían que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia no dice que Pedro hubiese dado un discurso donde dijera: colóquenme los enfermos que mi sombra va a pasar y los va a sanar. ¡No! Cuando tú sabes que alguien está lleno del Espíritu Santo, tú sabes que no es él, es el Espíritu que está dentro de él. ¿Sabe lo que sucedía cuando colocaban los enfermos, los endemoniados? Dice la Escritura que todos eran sanos, todos eran liberados. Yo no veo a Pedro huyéndole a los demonios, yo veo a los demonios huyendo de Pedro. Pablo, mientras estaba trabajando, elaborando carpas, sudaba. Y voy a hacer más o menos una referencia de lo que podía hacer Pablo. Pablo se secaba. El sudor. ¿Usted sabe lo que es? Sudor. Y dejaba el delantal. Pero no sé cómo, pero alguien entendió. Ese hombre está lleno. Y lo que toca ese hombre queda impregnado de esa llenura que está en él. ¿Saben lo que hacían? Se lo llevaban a los enfermos, a los endemoniados. Y los enfermos eran sanados. Los endemoniados eran liberados. Pablo no tenía que ir a la casa de todos aquellos necesitados que estuvieran en el lugar donde él se encontrara. ¡No! La llenura del Espíritu Santo hacía lo que los necesitados necesitaban. En otras palabras, la solución a lo que tú estás viviendo tiene una respuesta: la llenura del Espíritu Santo. Todo cambia. Con alguien lleno del Espíritu Santo todo cambia. ¿Por qué la vida de todos los que se acercaron a Jesús cambiaron? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Tú vienes a un lugar que está lleno del Espíritu Santo, yo estoy seguro que todo en tu vida va a cambiar.
Estoy seguro que muchas cosas que en tu vida no habían podido cambiar, en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu economía, van a cambiar. Porque eso no lo hace hombre, eso lo hace el Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo la que lo cambia todo. Colócate sobre tus pies. Recuerda que Jesús llegó al Jordán vacío, pero del Jordán regresó lleno. Tú necesitas algo, qué sé yo. Llénate del Espíritu Santo en esta mañana. La enfermedad huye delante del Espíritu Santo. ¿Sabes? La miseria, la escasez, la ruina. Una cosa es hablar de pobreza y otra cosa es hablar de ruina. Cuando usted escucha hablar de ruina, está relacionado con pecado, con maldición. Y eso no huye así porque sí. Pero la unción del Espíritu Santo, dice la Escritura, que pudre los yugos, rompe las cadenas. Y eso es lo que yo creo que el Señor va a hacer. El Señor me dijo: lo que viene de aquí en adelante es el resultado de la llenura que ustedes tengan. Lo que deje de suceder será porque no hay la llenura suficiente. Dios no resucita muertos a través de cualquiera. Dios no levanta paralíticos a través de cualquiera. La Biblia habla de un hombre llamado Zacarías. Dice la palabra que lleno del Espíritu Santo profetizó. Yo siento la unción en este lugar. Y yo siento que lo que estaba seco va a reverdecer. Siento que lo que está muerto va a resucitar. Siento que lo que se había estancado se va a soltar. Porque es que la unción del Espíritu Santo lo puede todo. Así que cierra tus ojos y comienza a adorarle con tus palabras.